Glorias a Dios, aleluyas. Maravilloso sea, es el nombre del Señor. Vaya abriendo su Biblia, por favor, en el libro de Levítico, donde estamos parados el día de hoy. Levítico, capítulo 3. Por favor, si me pueden, Gustavito, puede darle un micrófono al pastor Juan Sánchez, por favor, para que esté colaborando. Glorias a Dios, colaborando con todos nosotros en la enseñanza del día de hoy. Este libro Levítico, un libro especial. Ya hicimos 2 capítulos maravillosos donde hemos aprendido bastante juntos. Estamos aprendiendo este libro, tercer libro de Moisés. Tratamos camarógrafo. Quiero decirle que a partir de hoy mi meta es una meta a largo plazo de dejar escrito el estudio de la Biblia completa. Por eso usted me va a ver siempre en el cuaderno. Este es el segundo cuaderno que estoy haciendo. Pero también a partir de ahora, lamento, pero por lo menos tarde, pero por lo menos mejor tarde que nunca, queremos dejar filmado todas las enseñanzas de los martes para difundir por las redes sociales. Entonces, ahora tengo otro sueño que me va a llevar muchos años, pero dejar en las redes sociales el estudio completo de la Biblia, la palabra de Dios. Ojalá Dios me dé vida y me dé salud para que pueda llevar a cabo este proyecto divino, la enseñanza completa a través también. Las redes sociales hay tanta porquería y tanta basura. Quiero poner palabra de Dios. Y es lo posible, la Biblia completa, estudiada ahí en YouTube. Si usted quiere entrar, hay predicaciones filmadas, hay algunas que son grabaciones de voz. Pastor Dardo Waldo Lugones es el canal de YouTube. Usted entra ahí y ahí va a haber varias prédicas. Va a ver este lindo nene ahí predicando la palabra del Señor. Levítico capítulo 3. Para situarnos otra vez en este maravilloso libro, es la continuación de Éxodo. Continuación de Éxodo. Éxodo terminamos donde el tabernáculo de la reunión que nosotros hemos traído acá en plano es inaugurado, tal como Dios se lo dijo a Moisés. Se inaugura, Dios confirma descendiendo en una pesada nube de gloria, tanto que Moisés no podía entrar al tabernáculo de la reunión a causa de tanta gloria, porque el protagonismo lo tiene Dios. Cuando Él desciende, la gloria es para Él. Todo el mundo pasa desapercibido, porque Dios es tan poderoso que el resto somos diminutos delante de tanta gloria de Dios. Entonces Él no podía entrar. En esa nube de gloria, el libro de Levítico comienza donde Dios le llama a Moisés. Y ahí estamos en estos 7 capítulos. Dios le dice a Moisés, le habla desde dónde, desde la columna de nube, desde la nube ahí del tabernáculo de reunión, le da los requisitos, estatutos y mandamientos que nosotros estamos viendo en estos 7 primeros capítulos. En las semanas anteriores, el capítulo 1, vimos los holocaustos, diferentes holocaustos de expiación, en general para expiación. En el capítulo 2, el martes anterior, vimos los 5 tipos de ofrenda que eran en agradecimiento a Dios. No era derramamiento de sangre, sino que era otro tipo de ofrenda que se ofrecía en gratitud a Dios por las provisiones que recibían de parte de Dios. Hoy vamos a ver en este capítulo 3 las ofrendas de paz, y el martes siguiente vamos a ver las ofrendas por el pecado. Bien, vamos a introducirnos en este libro entonces, capítulo 3. Son 8 días, 27 capítulos tiene, dijimos. Génesis abarca un tiempo aproximado de 2369 años, Éxodo 145 años y los 27 capítulos de Levítico, un periodo aproximadamente de 8 días. Nada más. Todo lo que vamos acá lleva el nombre Levítico porque es esencialmente o principalmente reglamentos o estatutos para los levitas y sacerdotes que tenían que servir en el tabernáculo de la reunión. ¿Cómo debería hacer que el pueblo ofrezca el servicio de la ofrenda a Dios? Entonces, vamos con el versículo 1 al 5, por favor, Pastor Sánchez. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz,
Si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto, le ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá el sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová. La grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre la entraña y los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová. Hasta ahí más. Gracias. Era hasta el versículo 1. Del versículo 1 al versículo 5 habla acerca de los sacrificios de paz de ganado vacuno. Todo este capítulo habla sobre el sacrificio de paz. Repito, versículo 1 al 5 habla del sacrificio de paz de ganado vacuno. Del versículo 6 al versículo 11 habla acerca del sacrificio de paz, pero de oveja. Del versículo 12 al versículo 16 habla del sacrificio de paz de cabra. Es esencialmente la misma ofrenda de paz, pero con tres alternativas. Dios siempre, como estoy diciendo desde el principio del Levítico, dando distintas alternativas para que el pueblo pueda tener la posibilidad de ofrecer sus, en este caso, ofrenda de paz. En este caso, ganado vacuno, oveja y cabra. Lo mismo, solo que en tres alternativas. Esto lo está dando Dios a Moisés ahí en el tabernáculo. Lo primero dijimos que Dios le indica en estos 7 primeros capítulos es de dar las leyes y reglamentos para que los sacerdotes y el pueblo en general sepan cómo ofrecer sus ofrendas a Dios. ¿Para qué? Repito, otra vez como lo hice durante estos 2 martes anteriores, para que tanto el pueblo como los sacerdotes tengan la seguridad, la certeza de que su ofrenda estaba siendo conforme al propósito y conforme a la voluntad de Dios. Que ellos tengan la certeza de que lo que estaban presentando estaba siendo agradable delante de la presencia de Dios. Vuelvo a repetir, usted, iglesia del Señor, usted, siervo, sierva de Dios, usted no debe agradar o buscar agradar a un líder, a un pastor o a una institución. Usted principalmente tiene que buscar en toda actividad, en todo servicio, en todo trabajo que realiza, buscar agradar al Señor. Debe buscar que su vida en sí sea una adoración para el Señor. Lo que usted debe estar seguro es que lo que usted está haciendo está subiendo a la presencia de Dios y está sacando una sonrisa en el corazón de Dios. Fundamentalmente, eso no significa que para que sea agradable a Dios, acá usted debe de ser desagradable. No, no es así. Usted puede ser agradable acá, pero sobre todas las cosas debe ser agradable delante de la presencia de Dios. Entonces, desde la nube, Dios le llama a Moisés y le da estos indicativos, porque Dios quería que el pueblo sepa lo que estaba haciendo. Por eso deben hacer así
así, así y así, con lujos y detalles, para que ellos sepan, haciendo de esa manera, estaban agradando a Dios. Esto entonces es sacrificio de paz. Paz viene de la palabra hebrea shalamim, no salamín, sino SH, shalamim, terminando con M de mamá, shalamim. ¿Qué es shalamim? Una ofrenda para hacer la paz entre Dios y el hombre. ¿Para qué era la ofrenda de paz? ¿Para qué era la ofrenda de shalamim? Era para que haya paz entre Dios y el hombre. O decirlo de otra manera, para que pueda haber reconciliación entre Dios y el ofrendante. El ofrendante del sacrificio o la ofrenda de paz. Entonces, estos 5 versículos, del 1 al 5, están hablando acerca de la ofrenda de paz, shalamim, de ganado vacuno. Otro detalle que da en la lectura que hizo el pastor Juan Sánchez es que ese animal, cualquiera sea las 3 alternativas, debía ser sin defecto. ¿Por qué? Porque ese animal representaba al mismo Jesús, que en el tiempo del cumplimiento de Dios daría su vida, y este sería el Hijo de Dios que daría su vida sin pecado alguno. La diferencia entre Jesús y todos el resto de los mortales, hombres y mujeres de Dios, es que Jesucristo dio su vida, nadie lo quitó, porque nadie tiene poder para quitarle la vida a Jesús. Él mismo dio su vida, y la diferencia entre todos nosotros es que Él dio su vida y lo dio sin pecado. Por eso esto representaba de alguna manera a Jesús, y por lo tanto el requisito para agradar a Dios es que ese animal, sea cual sea la alternativa, debía ser sin defecto. Dice en la lectura que hemos hecho junto al pastor, dice: pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda. Esto ya nosotros lo vimos en el libro de Éxodo, lo vimos en los holocaustos del capítulo 1, y ahora lo vuelve a mencionar como ofrenda de paz, que el ofrendante debía traer, en este caso, su ganado vacuno, y lo primero que debía hacer delante del altar es poner su mano sobre la cabeza de ese ganado vacuno. Ese símbolo de poner la mano sobre el ganado, sobre su ofrenda, significaba 6 cosas. Primero, que el sacrificio era personal. Yo ponía la mano, la ofrenda era mía. O sea, si yo ponía la mano, era personal, no era ni de Roberto, ni de Isaías, ni de Miguel. Esa ofrenda era mía. Esa ofrenda era personal. En segundo lugar, al imponer la mano significaba que la ofrecía en expiación por sus propios pecados. Repito, ofrecía esa ofrenda de paz en expiación por sus propios pecados. En tercer lugar, al imponer la mano sobre el animal, reconocía que había pecado y que era digno de muerte, porque el pecado es muerte. Ellos pecaron contra Dios. Entonces, al poner su mano, estaba reconociendo de alguna manera que era pecador, y por causa de ese pecado merecía la muerte. En cuarto lugar, al imponer la mano sobre su ofrenda, el ganado vacuno, imploraba la misericordia de Dios para que la vida del animal fuese puesta en lugar de la suya. Imploraba que Dios en su misericordia tome la vida del animal, tome la
Es decir, imploraba que ese animal muera en lugar suya. ¿Me está siguiendo ahí? En quinto lugar, eso lo indicó Dios a Moisés en el tabernáculo de la reunión, porque ya era un símbolo. Yo no sé si ellos sabían exactamente de qué se trataba. No sé si el pueblo ya era consciente del todo, o no sé si todos eran conscientes de lo que simbolizaba. Pero ese animal sin defecto simbolizaba a Jesús, que en el tiempo indicado por Dios vendría y daría su vida por usted, por mí y por toda la humanidad, y le damos glorias a Dios por eso. En sexto lugar, la sangre del animal debía ser derramado alrededor del altar. Dios le indicó a Moisés que ellos deberían hacer de esa manera: tomar la sangre del animal a quien ellos pusieron su mano previamente, y esa sangre derramar sobre el altar. Dijimos ¿qué altar está hablando? El altar de bronce, el que estaba a la entrada del patio, a la entrada de la puerta del tabernáculo. Ahí estaba el altar. Ahí debían derramar la sangre. Ese altar simbolizaba la cruz de Jesús. ¿Qué significaba? Que esa sangre que se derramaba alrededor del altar, al ser símbolo de la cruz de Cristo, estaba indicando los sufrimientos y los padecimientos de Jesús, que en el tiempo señalado la sangre de Jesucristo iba a derramarse en la cruz. La tierra sería regada en aquella cruz por la sangre redentora de Jesús. Simbolizaba entonces la cruz de Jesús, ese animal simbolizaba a Jesús, y la sangre tipificaba el derramamiento de la sangre de Jesucristo, que se derramaría por todos nosotros. La sangre de Jesús. Cantamos nosotros a veces en el área: por la sangre somos redimidos, sí, por la sangre carmesí, por la sangre, de Jesús del Calvario. La sangre de ese animal era la vida del animal, y esa vida estaba puesta en favor del ofrendante, lo mismo que hizo Jesús por nosotros. Los versículos 2 y 3 de esto que hemos leído hoy nos dan el orden de la ceremonia. Dios es un Dios de orden. Amén a esto. Dios es un Dios de orden. Versículos 2 y 3 nos indican cómo debería ser el orden de esta ofrenda de paz. Primero, se ponían las manos sobre la ofrenda. Segundo, junto al altar se lo degollaba. Tercero, derramarían su sangre alrededor del altar. Y cuarto, se lo ofrecía a Dios. ¿Cómo? Se consumía su carne, la carne de la ofrenda, como ofrenda para Dios. Los versículos 3 y 4, los hijos de Aarón, dice, debían ofrecer principalmente la gordura o grosura. En los versículos 3 y 4, la palabra que más se repite es grosura. Vamos a leer versículo 3 y 4, vamos a leer juntos. Fíjese: luego ofrecerá el sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos,
y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. ¿Cuál es la palabra que más se repite en estos dos versículos? Grosura o gordura, como usted quiera llamarlo. La gordura del animal, escuche esto porque nosotros a veces no entendemos, porque pasó tantos años, estamos del otro lado del mundo, otra cultura, pero en aquel entonces, en aquel lugar, la gordura del animal a la gordura del animal o la grosura del animal se lo consideraba como la parte más valiosa del animal. Usted va y compra ahora grasa, cebo por 2 mangos, o bueno, antes, ahora ya no hay nada que valga 2 mangos, pero por lo menos no es lo más caro. Pero en aquel entonces la grosura de los animales era, repito, para que usted se grabe, era la parte más valiosa del animal. Entonces, la parte más valiosa del animal debía ser ofrecido a Dios en preferencia a todas las otras partes. ¿Por qué? Porque lo más valioso ¿para quién era? Para Dios. Lo más valioso era eso. Entonces, en preferencia, repito, a todas las otras partes del animal, eso era ofrecido a Dios. Lo mejor, es decir, era para Dios. Y hoy eso no ha cambiado. Es otra cultura, es otra dispensación. Estamos del otro lado del mundo, a miles de años de diferencia, pero en la esencia, en la adoración, es la misma. Lo mejor es para Dios. Lo mejor es para Dios. Humberto canta una canción linda que dice: las primicias te daré, no lo que me haya sobrado. El rey David, en el segundo libro, capítulo 24, versículo 24, dice: no ofreceré sacrificio que no me cueste nada. ¿Por qué? Porque antes y ahora también Dios estipuló que lo mejor sea para el Dios de la gloria. ¿Y cuántos pueden decir glorias a Dios por esto? Estos versículos dicen: es ofrenda de olor grato para Jehová. Es ofrenda de olor grato para Jehová. Es ofrenda de olor grato. ¿Después qué dice? Para Jehová. No era para Moisés, no era para Aarón, no era para los sacerdotes, era para Jehová. Era para Dios. Y a través de ese sacrificio de paz, lo que obtenía el ofrendante al ofrecerlo a Dios era el Shalom. Encontraba la paz de Dios. A través de ese sacrificio, el ofrendante era reconciliado con Dios. La ofrenda de paz. Ese ofrendante venía, entregaba lo mejor para Dios y se iba reconciliado con el Señor. Glorias a Dios y aleluyas. Donde estamos parados hoy, en Levítico 3, estamos aproximadamente a 1400 años antes de Cristo. Ponemos un poquito más fuerte, más fuerte, si no hablo más bajo porque mi garganta se me está dañando. Hablo más despacio, entonces ponemos un poquito más de volumen, entonces no perdemos la intensidad. Gracias. Levítico 3, nosotros estamos parados en esto cuando Dios le da a Moisés sobre las ofrendas de paz a 1400 años antes de Cristo. 700 años después de esto, es decir, unos 700 años antes de Cristo, el profeta mesiánico Isaías, en ese glorioso capítulo 53, dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El profeta Isaías está haciendo mención a la orden que Dios le da a Moisés
y al mismo tiempo está profetizando acerca de Jesús, quien vendría para reconciliarnos con el Padre. Por eso dice, ofrenda de paz, estamos hablando hoy, 1400 años, 700 años antes de Cristo, Isaías dice, el castigo de nuestra Shalom, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Aleluyas. 62 años después de Cristo, esto ya es después de la muerte de Jesús, el apóstol Pablo, 62 años después de Cristo, estando en Roma preso, él dice a los Efesios capítulo 2, versículo 14, porque Él es nuestra paz. Él, Pablo, ya no está hablando a futuro, sino ya habla en pasado. Él es nuestra paz. Él ya murió por nosotros una vez y para siempre. Por eso usted lo trae su salamín hoy acá en la iglesia, al templo. A lo sumo usted trae su mortadela, su salamín, su sándwich, pero lo trae su salamín, que es su ofrenda de paz. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya se ofreció para reconciliarnos con el Padre una vez y para siempre. Por la fe, usted y yo somos hallados reconciliados con Dios. Por la fe nosotros encontramos el perdón. Por la fe nosotros somos justificados. Por la fe nosotros somos santificados. Y por la fe nos estamos yendo para los cielos con el Señor de la gloria. ¡Aleluya! Amén. ¿Me está entendiendo? Entonces, esos 5 primeros versículos está hablando acerca del sacrificio de paz de ganado vacuno. Del versículo 6 al versículo 11, esencialmente es el mismo sacrificio de paz. Hubo ofrenda de paz, pero en lugar de ser ganado vacuno, ahora es oveja. Del versículo 12 al versículo 16, es lo mismo, la ofrenda de paz, solo que en lugar de ser de ganado vacuno, en lugar de ser de oveja, en este caso es de cabra. Exactamente. Son distintas alternativas que Dios siempre da para las personas, para que nadie se quede con la gana de ofrecer siempre algo y siempre lo mejor para Dios. Versículo 17, por favor. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Fíjese cómo termina este capítulo 3. Estatuto perpetuo comienza y termina diciendo que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Si se toma así la Biblia literalmente, sin hacer diferencia de dispensaciones, es decir, sin hacer diferencia entre la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. Esto fue escrito en el tiempo de la ley. Nosotros hoy estamos en el tiempo de la gracia, después de Cristo. Si nosotros tomamos este versículo bíblico de Levítico 3, versículo 17, lo tomamos así, literalmente, sin hacer diferencia de dispensaciones, entonces usted no tenía que comer sangre, por ejemplo, morcilla. Pero no solamente eso, usted tampoco tendría que comer la grosura. Usted no debería comer sangre, repito, morcilla, prohibido. Acá está prohibido. Pero también no solamente, usted lo leyó, ¿no? Dice, ni ninguna grosura. Vio que a alguno le gusta la parte gorda. Si usted lo toma allá, don Elías. Sin embargo, si usted lo toma así, literalmente, sin hacer diferencias de dispensaciones, usted no puede comer morcilla. Pero usted tampoco puede comer ninguna gordura. Los errores doctrinarios teológicos
se llevan esencialmente cuando algunos textos o algunas frases o versículos del Antiguo Testamento, es decir, del tiempo de la ley, se toman de manera tajante, y hay otras cosas que sencillamente se los pasa totalmente de largo. Los errores se tornan graves y son errores doctrinarios y errores teológicos cuando algunas partes, por ejemplo, todos toman la sangre y nadie come morcilla, pero la otra parte lo pasa totalmente de largo, todo el mundo come gordo. En el mismo versículo, la misma frase, algunos son extremistas, pero la otra parte de ese mismo pasaje, el tipo blu, 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 blu. Esos son errores que hacen que haya un sinnúmeros de doctrinas donde cada uno hace lo que bien le parece. O somos o no somos. Lo que tenemos que hacer nosotros es hacer la diferencia de dispensaciones y a todas las Sagradas Escrituras ponerle el mismo calibre, la misma dirección, la misma palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Y vamos a avanzar un poquito más. Sobre el hecho de consumo de sangre, la iglesia primitiva tuvo sus problemas. La poderosa iglesia primitiva tuvo sus problemas. Hechos, capítulo 15, habla acerca del concilio de Jerusalén. Se juntaron los apóstoles y los ancianos de la iglesia para tratar temas importantes concernientes a la iglesia naciente. La iglesia se comenzó a encontrar con los primeros problemas doctrinarios, porque todo el mundo sabía lo grueso. ¿Cuál es lo grueso? Que Jesús murió, se sentó hacia los cielos, nosotros somos salvos por Él, y si nosotros creemos en Él y le seguimos al final vamos a los cielos. Todo eso es el grueso. Pero la iglesia comenzó a tener ciertos problemas que eran las ramas de la palabra de Dios. ¿Por qué comenzó a tener problemas? ¿Por qué? ¿Y por qué el concilio se reunió en Jerusalén con todos los apóstoles y con todos los ancianos de la iglesia primitiva? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron los problemas o los principales problemas de esa poderosa iglesia primitiva? Es que algunos fariseos, usted sabe que son los fariseos, ¿no? La religión que nació en el periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, donde no se escuchó voz de Dios, nacieron los fariseos. Los fariseos, cuando se iniciaron en ese espacio de silencio del tiempo, los fariseos comenzaron bien, pero después se olvidaron de reglamentos, se olvidaron de Dios y tenían más de 600 leyes, aparte de la palabra de Dios. Repito, aparte de la palabra de Dios, ellos tenían leyes y reglamentos humanos, más de 600, y para ellos eran más importantes sus leyes, sus reglamentos humanos, más importante que la palabra de Dios. Esos son los fariseos que empezaron bien, luego se torcieron. En el ministerio de Jesús fueron la piedra en el zapato, como aquel entonces usaba sandalia, era la piedra en la sandalia de Jesús. Siempre estaban ahí, pero para hacerle problemas, para hacerle pisar el palito, para hacerle preguntas difíciles. Estos fariseos, después de la muerte de Jesús, cuando nace la poderosa iglesia primitiva, muchos de esos fariseos se convirtieron a la fe. Se convirtieron a la fe, pero no dejaron del todo sus viejas tradiciones humanas. Entonces, ¿qué? Estos fariseos nuevos convertidos que vinieron de Judea comenzaron a confundir a la iglesia del Señor, queriéndole hacer judaizar. ¿Qué querían hacer? Para ser más explícito, querían hacer circuncidar a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? No, los judíos. Había en aquel entonces no judíos que se convirtieron a Cristo. Estos fariseos decían: vos gentil, vos pecador, si vos querés ir al cielo, tenés que circuncidarte. La circuncisión era una cirugía, por decirlo de una manera, que se hacía del órgano de masculino. Era el pacto que Dios hizo
con Abraham. Ese era el pacto, pero ese era antes. Ahora estos fariseos que vinieron a la fe, vinieron con la intención de querer circuncidar a los cristianos gentiles, que por supuesto, al no ser judíos, no se habían circuncidado. Y ahora le exigían para ser salvos. Entonces esto comenzó a traer problemas en la iglesia del Señor. Y es por esa razón que el concilio se reúne, oran a Dios para tratar esos problemas. Y está en Hechos 15, 28 y 29, está escrito lo que ellos resolvieron después de, no sé, 1 hora, 2 horas, 3 horas de discusiones, de opiniones. Debatieron acerca de la palabra de Dios. Ellos deciden lo siguiente. Está en otra versión. Pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos: que se abstengan de comer carne ofrecida a los ídolos, se abstengan de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de inmoralidad sexual. Si hacen esto, harán bien, pásenlo bien. Vamos a leer Hechos 15, 29, pero en un lenguaje actual. Dice: ¿En qué llegaron el acuerdo este concilio? Que no coman carne sacrificada a los ídolos, ni sangre, ni carne de animales sin desangrar, y que se abstengan de las relaciones sexuales prohibidas. No queremos ponerle más carga que estas, dijeron los apóstoles. Y esas son las prohibiciones. Es decir, por ejemplo, que eso de circuncidarse, derogado, tiempo de la ley, pasó. Por ejemplo, aquellos que quieren vivir en el tiempo de la ley, entonces, por ejemplo, ¿por qué no se circuncidan? ¿No te parece por los santos? Entonces, esa fue la resolución. Aunque son dos provisiones distintas, de comer la carne y de comer la sangre, en realidad encierran una sola prohibición. ¿En qué consistía esa prohibición? Comer carne de los animales con su sangre. Comer carne de los animales con su sangre. O comer la sangre sola, o comer la sangre con otros derivados para que le des un mayor sabor. La prohibición era comer la carne y la sangre. Por lo tanto, todo animal ahogado o estrangulado que murió así, estrangulado, sin desangrar, ¿ustedes me entienden? ¿Me sigue hasta ahí? Si usted le ahorca acá a cualquier animal o lo que sea, la sangre no se va a ningún lado. Muere ahogado o estrangulado con la sangre adentro. La prohibición consistía en que no se podía comer la carne de ningún animal que no haya sido degollado y la sangre echada para afuera. No se podía comer la carne de animal que haya sido o ahogado o estrangulado o de cualquier otra muerte. No sé, si murió de un infarto, por decirlo, no se podía comer porque no desangró. Esa era la prohibición. Esa carne no se podría comer. Y eso fue desde el principio. Génesis capítulo 9, versículo 4 dice: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeré. Fíjese desde dónde viene esta enseñanza de la sangre. Vamos a Génesis 9, allá, y ve. Ya en Génesis 9:4 Dios dice: pero carne con su vida. ¿Cuál era la vida? La sangre. Por eso dice: pero carne con su vida, que es su sangre,
no comeréis. La provisión en este sentido es de cualquier animal, ningún animal, sea inmundo, porque después vamos a ver los animales inmundos y limpios e inmundos. La provisión era cualquier tipo de animales, ningún tipo de animales se puede comer ni sangre o carne con su sangre. ¿Por qué? Porque la sangre es la vida del animal. La provisión era comer sangre. Comer sangre, o así como yo lo mencioné, o un vaso de sangre, al estilo Drácula, al estilo vampiro. Comer sangre, eso es comer sangre. La provisión era comer sangre. Pero otra cosa muy diferente es transfundir sangre. Una cosa es comer sangre. Y otra cosa es transfundir sangre, sacar de una persona para transfundir en otra persona por las vías endovenosas. Guarda, me estoy volviendo médico también ahora. La sangre era la vida. La sangre es la vida de la persona. Entonces, cuando una persona se le extrae sangre para ponérselo a la otra, lo que está dando es donar vida a otra persona. Lo que está haciendo, repito, es donando vida. La religión que usted conoce, que anda por la calle, los testigos de Jehová, toman estos textos que yo los he mencionado y muchos otros textos del Antiguo Testamento y cometen el grave error de no diferenciar entre comer sangre y transfundir sangre. Son dos cosas totalmente diferentes. Ellos toman estos textos que nosotros leemos y ellos tienen prohibido. Hay gente que se muere porque no aceptan recibir sangre de otra persona. Y toman como que esto está prohibiendo eso, pero no tiene absolutamente nada que ver. Repito, porque quiero que le quede bien claro en este martes. Una cosa es tomar sangre o comer sangre y otra cosa es recibir sangre. Pero ahora hay algo que todavía es mucho más importante. La provisión que aquí está hablando, está hablando de abstenerse de sangre de animales. Esto es algo lógico y que ellos lo tienen como una teología, pero es una falsa y errónea teología. En estos versículos de Levítico y en todos los textos que nosotros vamos a analizar cuando habla de provisión de sangre, repito, siempre habla de provisión de sangre de animales. O sea, acá por ejemplo estamos hablando de ganado vacuno, estamos hablando de oveja o estamos hablando de cabra, pero no estamos hablando de sangre del ser humano. Porque la sangre del ser humano, a no ser que esté endemoniado o totalmente sacado de sus parámetros normales, nadie va a venir a beber sangre humana. Repito, porque esto usted debe saberlo. Porque son falsas enseñanzas, falsas teologías que tienen ciego a un montón de personas. Las provisiones siempre hablan de animales, señores, esto es lógico. Nunca la Biblia habló de sangre de humano para otro humano. Que yo sepa, usted nunca habrá recibido sangre de animales, ¿verdad? Es sangre de otra persona, no de un animal, no de oveja ni de cabra, porque acá hay algunos cabritos, pero no es porque hayan recibido sangre de cabra, justamente. Levítico 7:26 y Levítico 17:10 dice que el que comiere sangre será cortado de Israel. ¿Cuál era el castigo para que comiera sangre? Sangre de animales. De animales, lo vuelvo a decir, de
castigo sería cortado de Israel. ¿Qué era cortado de Israel? No era que eran expulsados, cortado era que eran sacados fuera de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Estaban fuera del pacto, de las bendiciones que Dios le hizo a Abraham. Si ellos comían sangre, automáticamente quedaban fuera de las promesas que Dios le hizo a Abraham. La prohibición era tajante. Estaba totalmente prohibido comer sangre. ¿Por qué? Porque en aquel entonces la sangre se usaba para expiación de pecados. Repito, ¿por qué estaba prohibido? Porque la sangre en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, aquí está ordenando Dios en Levítico 3, desde el tabernáculo de reunión, que se prohibía comer sangre. Pero en aquel entonces, ahí en ese mismo tabernáculo, se ofrecía la sangre como expiación por los pecados. Y dijimos que la ofrenda de holocausto era la ofrenda más importante de todo. Era el más significativo de todo. ¿Cuál era? El que había derramamiento de sangre. Al ser esa la ofrenda o sacrificio o holocausto más importante con derramamiento de sangre, es por esa razón que en ese entonces se prohibió el consumo de sangre. Acá debo decir algo muy importante. Acá usted ya no viene con su animal para ofrecer su sacrificio de paz. Ya no hay más derramamiento de sangre. Porque Jesucristo derramó su sangre una vez y para siempre. Aleluyas. Ella derramó su sangre en la cruz y Él murió una vez y para siempre. No obstante, si usted quiere abstenerse de comer sangre, hace bien. Si usted quiere abstenerse de comer grasa, hace bien también. Para dar un poco de luz a esto que estoy leyendo, yo no hablo a su Biblia porque yo tengo otro lenguaje y yo quiero que usted preste atención porque Pablo, a través de la luz del Espíritu Santo, nos da una resolución de todo esto que estamos hablando hoy. Y es Romanos capítulo 14, versículo 14 al 23. Y escuchen con mucha atención lo que Pablo nos dice al respecto. Preste atención, por favor. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Escuchen lo que empieza diciendo Pablo ahí. Nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Para él lo es. Pero si por la causa de la comida tu hermano es contristado, ya no anda conforme al amor. Repito esta parte. Pero si por la causa de la comida que tú comes, sea morcilla, sea vino, sea sangre en lata, lo que sea. Si por la causa de la comida que tú comes, tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No hagas que por tu comida y por exponer lo que tú comes, ¿me estás siguiendo? ¿Estás entendiendo, no? Por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, o sea, no sea pues vituperado vuestro buen testimonio. Porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres.
Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Fíjese este texto. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Todo lo que tú hagas, sea comer o beber o lo que hagas, debe ser para la paz. Y debe ser para mutua edificación. O sea, te tiene que edificar a ti, pero tiene que edificarle al otro. Usted habrá escuchado, ¿qué me importa lo que él piensa? Yo hago lo que yo quiero. No, yo tomo vino, yo tomo morcilla, yo como grasa, yo hago esto. ¿Qué me importa? Te estás condenando, pero no por lo que tú comes, sino por la conciencia de tu hermano. Porque está siendo tropiezo para tu hermano. Y aquí dice que debemos seguir la paz y la mutua edificación, es decir, que usted tiene que buscar en lo que hace que la otra persona sea edificada. Acá no se trata, usted no es sapo de otro pozo, usted es un hijo de Dios y su hermano es su hermano justamente, y a usted debe importarle, y usted no debe ser nada que a él le escandalice, por más que usted piensa que no está mal, su conciencia no la tuya, por su hermano, por amor a él, usted debe abstenerse de estas cosas, por amor a su hermano. Por eso, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias. Pero escuche esto, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Todas las cosas son limpias. Si usted la conciencia no le dice, es limpio para usted. Pero ojo con su hermano. Por eso dice, pero es malo, diga conmigo, malo. Es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Por más que apruebe que comer eso está bien, él aprueba eso, pero se condena por su hermano. Eso es lo que está diciendo aquí. Tiene tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba él mismo. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no le hace con fe. Y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Si tu conciencia te acusa, o si tú piensas que está mal, no lo hagas, está mal. Pero si para tú estás bien, y el que está al lado tuyo le escandaliza, tampoco lo hagas. Pero ¿qué me dio? Sí, te tiene que preocupar tu hermano. Si ese es el Evangelio de Jesús. Ese es el Evangelio. Debes preocuparte por tu hermano. ¿Quién habla? Personalmente, yo no como sangre. No como cocina. No hago por motivo de conciencia, porque no necesito hacerlo, pero sobre todo para no poner tropiezo la gente, para no escandalizar o no hacer debilitar a alguien que me vea. Esto va mucho con la primera provisión de Hechos 15. La primera provisión de Hechos 15, ¿cuál era? De comer carne ofrecida a los ídolos anteriormente. Para explicar mejor esto que estoy hablando. La primera provisión que hizo el concilio fue
comer carne que previamente fue ofrecida a ídolos. En aquellos tiempos, en las religiones paganas, era costumbre, sobre todo en Roma y en Grecia, antes de comer, ofrecer a dioses. O en las carnicerías incluso, ya antes de ser sacrificado, fueron ofrecidos a Dios, a dioses paganos. Y eso de comer carne, sobre todo en la iglesia de Corinto me trata de este tema, porque había carne, pero ¿cómo puede comer carne que fue ofrecida a ídolos? Y había otros que no tenían carne de conciencia, comían tranquilo. Y eso trajo mucha controversia y mucho escándalo dentro de la iglesia de Corinto. Pablo trata este tema. Y Pablo dice en el capítulo 8 de 1 Corintios, dice, o sea, debe entender que un ídolo no es nada, hay un solo Dios, otros dioses no existen. O sea que para él no pasaba nada. Pablo, él podía comer carne tranquilamente. Su conciencia no lo acusaba. Pero él aconseja a que no coman carne ofrecida a los ídolos por la conciencia del otro. Fíjese bien después de su casa, 1 Corintios capítulo 8, y verifique lo que estoy hablando. Él aconseja que no coma carne por la conciencia del otro. Y él dice en 1 Corintios capítulo 8, versículo 13, por lo cual, y cerrando hoy, esta es la enseñanza de hoy, por lo cual, ¿alguien me hace un fondo por favor de música? Por lo cual, fíjese bien lo que dice Pablo. Si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo en mi hermano. Pablo dice, yo puedo comer carne, a mí no me afecta, hay un solo Dios, esto no sirve, fue ofrecido a dioses, no existen. Eso dice Pablo. ¿A qué Dios fue ofrecido? No existen. Hay uno solo, es mi Dios. Voy a comer tranquilo. Pero él da un veredicto y una autoimposición. Él dice, a pesar de que él sabía esto, dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano, no a él, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. Repito, no por él, sino por su hermano, para no ser tropiezo. No comeré carne jamás para no poner tropiezo en mi hermano. Esta es la ley del amor. ¿Por qué hacía eso Pablo? Para no hacer tropiezo a la gente. Jesucristo dijo así, antes de hacer tropiezo a alguien, antes de hacer tropiezo, Jesús, ¿qué dijo? A ver, ¿cuál? A ver, antes de hacer tropiezo, decirlo otra vez, pero más fuerte, por modo de uno. Que se ata al cuello una piedra de molino y se echa al fondo del mar. Vamos a decir de nuevo otra vez. Bien, huesito. Antes de ser el tropiezo para tu hermano, eso es para vos y es para mí. Antes de que tú seas tropiezo para tu hermano, ¿qué tienes que hacer, dijo Jesús? Vamos de vuelta. Que se aten al cuello una piedra de molino y se tira al fondo del mar. Tomate todo el vino que querés, tomate toda la, comete la morcilla que te reviente de gordo, si a vos no te acusan. Pero pensá en tu hermano, y no te olvides que los borrachos no entran en el cielo. ¿Qué le parece, pastor, darlo con un vinagre en el Facebook ahí? Está la misma, me parece mal. No tomo vino, no me gusta el vino.
iglesia. Entonces, no lo hagas por amor a tu hermano, por amor a tu hermano, por amor a tu hermano. Esa es la ley del amor. El amor es sufrido. ¿Usted no tuvo alguna vez su trabajo y los creyentes? ¿Por su creyente qué hace tomando vino? ¿Por su creyente qué hace comiendo morcilla? Y ellos saben. ¿No le pasó a ustedes así, amigos? ¿Por su creyente qué hace comiendo morcilla? No lo hagas. No lo hagas. Entonces, si usted quiere abstenerse de comer gordura, perfecto. Eso es saludable para usted. ¿Sí o no? ¿Qué te evita eso? ¿Qué enfermedad te evita no comer grasa? Colesterol. Dios piensa hasta la salud. Oiga, nosotros debemos ver la salud de este cuerpo. Este cuerpito lindo es templo del Espíritu Santo. No es este el templo del Espíritu Santo. Es usted, yo. Y debemos cuidarlo. Si no se cuida usted, ¿quién le va a cuidar? Entonces, hermanos, seguimos el martes que viene con la ofrenda por el pecado. Le invito a que no pierdas estas enseñanzas de la palabra de Dios. La palabra de Dios hay que desmenuzarla. Y glorias a Dios que usted y yo hemos decidido entrar por este camino muy largo. Pero le puedo asegurar que aquellos que entraron por este camino largo estudiando la palabra de Dios, vamos a tener una excelente, a través de la luz del Espíritu Santo, una comprensión total de la palabra de Dios. A usted no le van a vender gato por liebre una vez que estudia la palabra de Dios. ¿Sabe por qué a la gente le vende gato por liebre? Porque toma un texto así, tac, de la palabra de Dios, sin interesarle ni el capítulo, ni antes, ni después. Entonces cada uno le da la interpretación que quiere. Y acá no se trata de darle la interpretación que tú quieras o la interpretación que yo quiera. Aquí hay que darle una interpretación, y es la interpretación que está en la palabra de Dios. Para eso es un largo estudio, pero cuando usted lo aprenda, no van a venir a venderle gato por liebre, porque usted está bien parado en la palabra de Dios. No será arrastrado por cualquier viento de doctrina. ¿Por qué? Porque usted conoce la maravillosa palabra de Dios. Ofrenda de paz es una de distintas alternativas. Ya no venimos más, glorias a Dios, acá con un animalito. No traemos más cabra, no traemos más ovejas, no traemos más ganado vacuno, no traemos gallo, no traemos paloma, no traemos nada. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya murió por nosotros y hoy venimos, nos sentamos y decimos glorias a Dios, aleluya, por todos los beneficios que hemos recibido de Él. Póngase de pie, por favor, iglesia.